Mi abogada me escribió: «Llámame de inmediato», y aún tenía delante la tarjeta mal escrita con mi nombre en la cena de mi hijo. Respiré hondo, guardé esa tarjeta en el bolso y me prometí no volver a sentarme donde me pusieran, sino donde me corresponde. A la mañana siguiente crucé la puerta del registro y de la notaría con mi carpeta azul. Si mi nuera no era quien decía, lo sabría por papeles, no por chismes. No imaginaba que aquel llámame ya abriría una cadena de secretos, cuentas ocultas y una verdad capaz de partir a una familia en dos. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El aire de septiembre en Pozuelo de Alarcón tenía un olor dulce a jacarandas y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Llegué al portal de la casa de Arturo y Encarnación, con un nudo en la garganta. Mis manos temblaban levemente mientras sostenía la botella de vino que había comprado esa tarde en Chamberí. Subí los escalones despacio, escuchando mis propios pasos y el murmullo de conversaciones al otro lado de la puerta. Me recibieron con una sonrisa rápida, casi automática. Encarnación me besó en ambas mejillas sin mirarme del todo a los ojos, y Arturo se apartó para dejarme pasar. El olor a cordero al horno, a canela y a perfume caro me envolvió como una manta que no me pertenecía. Avancé hasta el comedor y allí, bajo una lámpara de luz ámbar, descubrí la mesa mantel bordado con iniciales que no eran las mías, platos de porcelana fina, copas brillantes. Mi silla estaba al final pegadas a la puerta del salón como si fuera una invitada tardía, y sobre el plato una tarjeta con un nombre equivocado: Dolors Villar. No era mi nombre. Sentí un calor en las mejillas, pero me mantuve erguida. Me senté sin protestar, mirando cómo Encarnación dirigías a la camarera, con un gesto de la mano dueña absoluta de aquel escenario. Comencé a observar con calma. Las servilletas tenían bordado el escudo de mi antigua casa en Carabanchel, la que vendí hace 6 meses, para ayudarles con la boda. Vi un jarrón de cristal azul que había sido de mi madre colocado ahora sobre la consola del salón, con una tarjeta de agradecimiento escrita por Encarnación. Arturo evitaba mi mirada. Su sonrisa era la de alguien que juega un papel. Ella me preguntaba por mi salud con tono dulce y preguntas demasiado precisas, como quien pasa lista. Respondí con educación mientras dentro de mí las piezas comenzaban a encajar. Recordé las cajas que entregué en junio, los documentos que firmé deprisa confiando en mi hijo. Ahora todo estaba en esta casa, menos mi nombre y mi sitio en la mesa. La conversación siguió y yo me refugié en mi copa de agua. Encarnación reía con sus amigas en el salón contiguo. Arturo asentía a cada comentario, sin realmente escuchar. Entonces sentí una vibración en mi bolso, discreta pero insistente. Bajé la vista y, sin levantar del todo la servilleta, abrí el teléfono bajo la mesa. Un mensaje brillaba en la pantalla. «Llámame de inmediato» era de Benita Quirós, mi abogada. El corazón me dio un vuelco. Guardé el móvil con cuidado y sonreí como si nada. Miré a Encarnación tan segura de sí misma, y luego a mi hijo. A pesar de todo, seguía viendo en él al niño que llevaba al colegio de la mano. Mi respiración se volvió lenta, medida. No era momento de alarmarse ni de mostrar mis cartas. Me levanté con una excusa ligera. «Perdón, necesito ir al baño», dije sonriendo. Caminé por el pasillo silencioso hasta el pequeño balcón del fondo, donde se filtraba el aire fresco de la tarde. Cerré la puerta de cristal tras de mí y marqué el número de Benita con dedos fríos. Contestó al segundo timbre. «Dolores, tienes que venir a mi despacho. No es quien dice ser». La frase se quedó suspendida en el aire, helándome la espalda. A través del cristal
Vi a Encarnación tocar el hombro de Arturo con una familiaridad calculada, como si representaran una obra ensayada. Mi mano tembló sobre el cristal entre el frío de la noche y el calor de la traición. No dije nada. Respiré hondo. No era el momento para confrontaciones. Era el momento para observar, guardar y prepararme. La voz de Benita retumbaba en mi oído. Dolores no es quien dice ser. Y mi mano tembló sobre el cristal mientras miraba a mi nuera. El amanecer de Madrid me encontró despierta mucho antes de que sonara el reloj. No había logrado dormir. Las palabras de Benita seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Me levanté despacio cuidando de no tropezar con las cajas, aún sin abrir, de mi mudanza reciente. Sobre la mesa del comedor extendí carpetas, facturas, recibos y copias de escrituras de mi antigua casa en Carabanchel. Cada documento era un pedazo de mi vida entregado con confianza a mi hijo y a su esposa. Doblé con cuidado las hojas, las puse en una carpeta azul y respiré hondo. La mañana olía a ketchup, humedad de septiembre y a café fuerte. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo. Las calles estaban mojadas por la lluvia de la noche. Los ejecutivos entraban y salían de las cafeterías con prisas, y yo caminaba despacio, observando todo en silencio. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Ya no era solo una madre preocupada, era alguien que empezaba a desconfiar de las sombras en su propia familia. Al llegar al despacho de Benita Quirós, me recibió con una mirada seria y un gesto para que me sentara. La oficina olía a papel nuevo y a incienso suave. Benita abrió su portátil y me mostró una pantalla con el registro de colegiación. El nombre de Encarnación no aparecía en ningún listado oficial de abogados. Me quedé mirándola sin comprender. Debe de haber un error, murmuré buscando una explicación. Recordé los folletos con membretes, las tarjetas de visita elegantes que Encarnación repartía en bodas y comidas familiares, presentándose como abogada de confianza. Sentí un frío en la espalda. Benita me miró con paciencia, dejó que mi silencio madurara. Dolores, no le diga nada a Arturo todavía. Vamos a reunir más pruebas, dijo con voz suave pero firme. Asentí sin responder. Dentro de mí la imagen de mi nuera comenzó a resquebrajarse. Pequeños gestos pasados cobraban un sentido distinto, más oscuro. Benita cerró el portátil y me entregó un sobre con varios papeles impresos. Esto también debe verlo, añadió. Abrí el sobre con manos que temblaban. Eran extractos bancarios, transferencias, desde mis cuentas hacia un IBAN en Andorra, con autorizaciones firmadas electrónicamente por Encarnación. Reconocí mis propias rúbricas firmadas deprisa meses atrás. La vista se me nubló. Recordé la frase de Encarnación en la sobremesa de la boda. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Ahora esa promesa sonaba hueca, casi burlona. Apreté los papeles con fuerza para que no se notara el temblor. Sentí la traición como un golpe silencioso en el estómago. Benita no habló más. Su respeto por mi silencio era el único consuelo en ese momento. Yo no podía llorar ni gritar. Solo respiré profundamente mientras el reloj del despacho marcaba las horas con un tic-tac lento y pesado. Al salir a la calle, el cielo de Madrid estaba teñido de naranja y gris. Caminé sin rumbo hasta una cafetería discreta en Chamberí, donde solía leer los periódicos los domingos. Me senté junto a la ventana con la carpeta azul sobre las rodillas. Pedí un café que no pensaba beber y removí la cucharilla una y otra vez. En el reflejo del cristal, vi mi propio rostro. No era el de una madre ingenua, era el de una mujer que por fin veía las grietas en la fachada perfecta. Me prometí no victimizarme, no lamentarme en voz alta. Guardaría silencio, observaría y prepararía mi próximo paso con cuidado.
Afuera los transeúntes pasaban sin mirarme, cada uno con su secreto. Dentro yo empezaba a armar mi propia investigación. Mientras removía el café sin probarlo, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era una madre ingenua, era una investigadora de mi propia vida. Al cerrar la puerta de mi piso en Chamberí, esa noche el silencio me envolvió como un abrigo demasiado pesado. Madrid parecía dormida con apenas el murmullo lejano de autobuses y algún vecino que llegaba tarde. Dejé la carpeta azul sobre la mesa del comedor y me senté en la butaca junto a la ventana. El apartamento pequeño y ordenado olía a polvo y a café frío. Abrí la caja de madera donde guardaba las fotos de mi casa, vendida las cortinas bordadas por mi madre, el patio lleno de geranios, la habitación donde Arturo jugaba de niño. Cada imagen era una punzada de nostalgia y culpa. Pensé en la noche anterior en la tarjeta con mi nombre mal escrito y en la voz de Benita, advirtiéndome: no es quien dice ser. Saqué un pañuelo del bolso no para llorar, sino para limpiarme las manos del polvo de los recuerdos. Mi salón parecía más vacío que nunca, como si mi vida se hubiera reducido a papeles y fotografías. Cerré los ojos y regresé mentalmente a aquel día de la boda, cuando Encarnación me tomó de la mano y me dijo con dulzura: siempre tendrás un lugar con nosotros. Yo lo creí sin reservas. Las imágenes del flashback siguieron apareciendo. Vi de nuevo el salón de mi antigua casa, el día que Encarnación me convenció para venderla. Su voz era suave, sus argumentos sonaban prácticos. Así podréis empezar juntos y usted descansará de tanto gasto. Recordé su sonrisa impecable mientras me ofrecía té en tazas nuevas y cómo mi corazón de madre quiso confiar. Ahora, en la soledad de mi piso, cada palabra se me revelaba como parte de un guión ensayado. Pensé en la finca de Toledo, donde celebraron la boda, mesas largas, manteles blancos, Encarnación, paseándose como una reina, Arturo sonriendo nervioso, y yo en una esquina sintiéndome invitada en vez de madre. Hasta entonces había visto a mi nuera como a una hija. Ahora las piezas del puzzle que me mostró Benita me dibujaban otro rostro, uno que no reconocía. La voz de la abogada resonaba en mi memoria. Reúna pruebas, no le diga nada a Arturo todavía. Y yo obedecí, aunque cada recuerdo me doliera como una espina. Mientras repasaba los documentos, la rabia empezó a mezclarse con la tristeza. En mi mente aparecía la casa de Arturo y Encarnación que había visitado días atrás. Me di cuenta de detalles que antes me parecían insignificantes. Los muebles antiguos de Arturo habían desaparecido, las fotos familiares, sustituidas por cuadros abstractos, elegidos por Encarnación. Incluso el retrato de mi difunto esposo que colgaba en el pasillo ya no estaba. En su lugar, una lámpara fría iluminaba la pared vacía. Era como si la historia de Arturo hubiera sido borrada para dejar solo la imagen perfecta de su esposa. Me estremecí al pensar en ese museo, donde mi hijo parecía un invitado en su propio hogar. El twist que Benita insinuó en mi despacho cobraba forma, casa sin huellas de Arturo. Me dolió más que cualquier transferencia bancaria. No solo me habían quitado el dinero, estaban borrando la memoria de mi familia. Respiré hondo tratando de que la rabia no me consumiera. Cerré la caja de fotos y empecé a clasificar los papeles, escrituras, facturas, recibos de transferencias. Cada hoja era una semilla de verdad que necesitaba germinar en silencio. Las guardé en la carpeta azul con cuidado como si fueran un tesoro frágil. Me repetí a mí misma que no podía permitir que el dolor me hiciera imprudente. Arturo seguía siendo mi hijo. Debía protegerlo incluso de su propia ceguera. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, el rostro de una mujer cansada pero no derrotada. Mientras cerraba la carpeta azul,
Sentí que el peso de los recuerdos se convertía en un plan. No ibas a permitir que borraran nuestra historia. Al día siguiente me presenté en la cafetería donde Encarnación solía reunirse con sus amigas y esperé en silencio lista para observar sin ser vista. Elegí ropa discreta, abrigo gris pañuelo oscuro y un bolso que ya no llamaba la atención de nadie. Pedí un café solo y me senté en la mesa más pegada al ventanal, con vista a la acera de Chambéry, donde la gente pasaba deprisa arrastrando el rumor de un jueves laborable. Coloqué el móvil boca abajo y en la pantalla apagada quedaba mi reflejo una mujer de 68 años, con la columna recta y los ojos alertas. Recordé la voz de Benita diciéndome que el silencio era mi protección. «Observa». Nada más. Di un sorbo mínimo apenas para mojarme los labios y dejé que el murmullo de cucharillas y conversaciones hiciera de cortina. Mis manos descansaban quietas sobre el mantel, pero mi mente registraba la puerta, el reloj, el brillo del metal en el mostrador, los pasos que subían y bajaban. No era la primera vez que la vida se me exigía temple, pensé. Lo diferente ahora era que el campo de batalla era mi propia familia. A los 20 minutos la vi entrar. Encarnación cruzó el umbral con esa elegancia que la había convertido en la favorita de todos, vestido marfil abrigo entallado, el cabello recogido en un moño que no dejaba nada al azar. La siguió una mujer a la que no había visto antes, más joven, gafas finas, un maletín pequeño. Se sentaron en una mesa lateral, 3 más allá de la mía. Yo incliné apenas la cabeza como quien consulta el azúcar y afiné el oído. No era fácil, el barista estaba espumando leche y un grupo de ejecutivos debatía fórmulas en voz alta. Aún así, algunas palabras alcanzaron mi orilla: cuentas, traslado, Andorra. La otra mujer hablaba bajo. Encarnación asentía con sonrisas mínimas de profesional segura. Abrí mi libreta y fingí un crucigrama. Escribí 3 líneas, hora descripción de la acompañante, palabras sueltas. Mis latidos parecían acompasarse con el reloj de pared. Por dentro, una parte de mí pedía levantarse y exigir explicaciones. Otra, la más vieja y paciente, me sostuvo la mano invisible: no es el momento. Releí mi propia letra redonda y lenta y supe que cada trazo era un hilo para más adelante. La conversación subió medio tono cuando el barista se apartó. La mujer del maletín sacó un sobre y lo empujó hacia Encarnación, con gesto rápido como quien cierra una operación sin testigos. Vi un destello de cálculo en los ojos de mi nuera, el mismo brillo con el que había elegido el mantel de la boda y las sillas para toda la vida. Mi garganta se apretó. Deslicé el móvil hacia el borde del plato y, amparada por el respaldo alto, tomé 2 fotos. Una del sobre en la mesa, otra de sus manos cuidadas y frías, tocando la solapa. No temblé tanto como temía. El pulso aprendió a obedecer cuando comprendió que no estaba improvisando, sino cumpliendo con mi deber. Guardé el móvil y al hacerlo sentí un golpe de realidad. «No es quien dice ser», había dicho Benita. Las piezas encajaban con un clic que dolía. Pensé en Arturo, en su firma al pie de documentos que quizá no había leído en su casa, sin huellas en el retrato de su padre, sustituido por una lámpara muda. Tragué saliva y me quedé inmóvil, mirando el reflejo de Encarnación en el vidrio del ventanal, como si fuera un cuadro al que al fin se le ve la grieta. No esperé a que terminaran. Pedí la cuenta con un gesto y salí antes de llamar la atención. En la calle el aire estaba más frío que al entrar y una nube gris cubría la esquina como un aviso. Caminé hasta una calle lateral menos transitada, donde las fachadas antiguas devuelven el eco de los pasos. Me detuve frente a un escaparate y vi mi rostro duplicado. Ya no la mujer que disculpa, sino la que registra y decide. «Ya no hay vuelta atrás», me dije sin voz. Ajusté el pañuelo, respiré por la nariz
y seguí andando sin mirar atrás. No sabía cuánto tardaría en atar todos los cabos, pero reconocí en el cuerpo la certeza de quien ha empezado algo que no puede abandonar. Al girar la esquina escuché mi propio corazón latiendo como un tambor. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero también sabía que no estaba sola. Extendí las fotos sobre la mesa del salón una por una, como si fuesen cartas de un juego que ya no admitía faroles. El sobre que vi deslizarse en la cafetería. Las manos de Encarnación sosteniéndolo con una calma que no era calma, sino cálculo. Mis notas de fechas y lugares. La impresión bancaria con números que no mienten. Fui trazando flechas con lápiz de mi casa vendida y una cuenta de esa cuenta a otra hasta el nombre de un banco que no es de aquí. Respiré hondo. Me repetí despacio: el silencio no es debilidad. El silencio separa el ruido de la verdad. Llamé a Benita. Su voz sonó serena como siempre, pero más grave. Confirmó los datos. Me pidió prudencia. Me recordó que protegieres a Arturo de la humillación pública. Los hechos primero. Las conclusiones vendrán solas. Agradecí, colgué y cerré la ventana. Madrid olía a humedad y a metal. Dentro olía a papel, tinta y memoria. Guardé todo en la carpeta azul y me puse el abrigo. Ibas a hablar con mi hijo, pero no en territorio de mi nuera. Esperé a Arturo en su despacho, donde aún quedaba el eco de teclados y de órdenes cortas. Llegó con la corbata medio suelta y los ojos cansados de quien corre sin saber a dónde. No abracé, no supliqué, no acusé. Abrí la carpeta y dejé encima solo 3 cosas. Una foto de Encarnación con la mujer del maletín. La copia del extracto con un IBAN que terminaba en cifras que jamás había visto. Y mi nota de puño y letra, fechas, cantidades. El nombre de un banco en Andorra. Le pedí que se sentara. Le hablé despacio como si acariciara una tela antigua. Aquí mira, no opino, solo muestro. Esto ocurrió el martes. Esto el mes pasado. Esta transferencia salió de un dinero mío. Arturo. Él buscó una excusa en el aire. Dijo que seguro había una explicación, que Encarnación entendía de papeles mejor que nosotros, que las bodas siempre traen gastos imprevistos. Lo escuché sin interrumpirlo, igual que escuché sus balbuceos cuando era niño, y se defendía de algo que sabía indefendible. Le señalé entonces una cifra diminuta en la esquina del documento, una fecha que chocaba con otra promesa suya. Guardó silencio. Le vi tragar saliva. No le pedí que eligiera. Solo le pedí que pensara. Si me equivoco, me alegraré de estar equivocada. Si no, te pido que no firmes nada hasta hablar de nuevo. Asintió muy despacio, con esa seriedad que solo aparece cuando el suelo empieza a moverse. De vuelta a la calle, una brisa fría me bajó por la nuca como un dedo ajeno. Comprendí que no jugaba sola. Al otro lado de la ciudad, Encarnación sostenía una copa de vino blanco en una terraza donde los camareros aprendieron su nombre. No estuve allí, pero la vi, porque una mujer como ella deja un rastro de espejo donde pasa. Habló con alguien a media voz usando palabras que los bien quedos disfrazan de normalidad. Plan B, testamento, traslado. Imaginé su gesto al ordenar el giro leve de la muñeca cuando quiere que le obedezcan, sin parecer que manda. Pensé en el retrato de mi marido retirado del salón de Arturo, en los libros de mi hijo, que ya no estaban en las estanterías en la casa que parecía nueva, porque había borrado nuestra historia. Pensé también en la promesa dicha, en Toledo. Siempre tendrás un lugar con nosotros. La repetí en silencio, como se repiten los salmos, para descubrir dónde está la grieta. Subí a mi piso con la carpeta apretada contra el pecho. Encendí una sola lámpara, la más pequeña, para que la oscuridad hiciera su trabajo, afinar los oídos, templar el pulso.
Entonces llegó el mensaje. Sin remitente, sin saludo. Deja de investigar o lo lamentarás. Leí 2 veces porque, a partir de cierta edad, una sabe que lo exacto importa. No borré nada. Coloqué el teléfono boca abajo como si lo dejara castigado. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, volví al salón. Apoyé la palma sobre la carpeta azul. Noté el latido debajo el mío como si el cartón respirara conmigo. No llamé a nadie. No respondí al número. Bajé la persiana, apagué la lámpara y me quedé un instante a oscuras dejando que el silencio llenara cada rincón. Comprendí algo sencillo y hondo. Ya no era una madre dolida. Era una mujer que conoce su fuerza. Y la fuerza, en mi caso, tenía forma de silencio, de pruebas guardadas, de pasos medidos. Me acosté tarde con la ropa preparada sobre la silla. Mañana empezaría la siguiente pieza: documentos públicos, registros. La verdad que no necesita permiso. Cerré los ojos con la decisión clavada en el pecho. Mi silencio acababa de convertirse en mi arma más poderosa. Salí de mi piso en Chamberí antes de que el sol calentara las calles. Llevaba la carpeta azul contra el pecho como si fuera un escudo. Las aceras aún húmedas olían a café recién hecho y a pan tostado que escapaba de las cafeterías llenas de ejecutivos. Yo caminaba despacio con los ojos atentos y la boca cerrada, repasando mentalmente los nombres que necesitaba solicitar en el registro civil. El recuerdo de la llamada de Benita me acompañaba como un murmullo insistente. No es quien dice ser. Respiré hondo antes de entrar al edificio gris del registro con sus columnas frías y su murmullo burocrático. Me acerqué al mostrador y expliqué con la calma de quien ha pasado décadas organizando papeles familiares que necesitaba partidas de nacimiento y matrimonio ligadas a Encarnación y a su supuesto linaje. El funcionario, un hombre joven con gafas, me miró por encima del ordenador y me pidió justificación. Sentí un nudo en el estómago, pero no bajé la mirada. Mi voz salió firme sin temblar. Cuando por fin me entregaron un sobre con las copias, lo abrí en una mesa lateral del vestíbulo. Las letras impresas parecían bailar. No había registro alguno de los padres que Encarnación me había nombrado tantas veces. Tampoco constaba un matrimonio previo que ella había mencionado para explicar ciertas ausencias. Era como si su historia estuviera hecha de aire. Anoté cada discrepancia en un cuaderno pequeño sin permitir que la sorpresa me paralizara. El hall del registro parecía un teatro silencioso, gente haciendo colas, sellos golpeando papeles, y yo en medio descubriendo que la verdad no tenía respaldo oficial. Guardé los documentos en la carpeta azul, sentí un leve temblor en las manos y me repetí por dentro que no debía precipitarme. No podía dar ninguna señal a Encarnación hasta entender bien el alcance de aquel vacío. Al mediodía crucé la calle hacia un café discreto en Chamberí, donde Benita me esperaba. Me esperaba. Era uno de esos locales con luz tenue y mesas separadas por biombos de madera. Benita ya estaba sentada con un vaso de agua y la mirada alerta. Apenas me saludó. En su voz había algo distinto. Dolores me dijo en tono bajo: «He descubierto más de lo que te conté. Sus contactos no están solo en Andorra, también en Valencia. Hay nombres que no puedo poner por escrito». Me quedé inmóvil escuchando. No hice preguntas, solo asentí. Aprendí que mi silencio era mi fuerza. Benita deslizó una hoja con apuntes y la retiró antes de que un camarero se acercara. «Debemos actuar con cuidado», murmuró. «Si Arturo se entera antes de tiempo, podría volverse contra ti sin querer». Supe que era cierto. Mi hijo todavía vivía en un mundo donde Encarnación era impecable. Cuando salí del café, el cielo de Madrid se había vuelto más claro, casi metálico. Caminé hacia Plaza de Olavide, con la carpeta azul apretada entre mis brazos.
Cada descubrimiento me daba un extraño calor en el pecho, mezcla de miedo y determinación. No era una emoción sencilla. Era como si la vida me estuviera obligando a crecer otra vez, a los 68 años. Pasé junto a un escaparate y vi mi reflejo una mujer con el pelo recogido, la espalda recta y los ojos atentos. Ya no veía a la madre ingenua de las promesas de boda. Veía a alguien que investigaba su propia vida. De pronto, al otro lado de la plaza, noté a un hombre con chaqueta oscura, mirándome demasiado fijo. Fingí mirar mi teléfono y seguí andando sin alterar el paso. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor. Mientras apretaba la carpeta, comprendí que la verdad ya no estaba solo oculta, estaba siendo custodiada. Volví a mi piso con las persianas medio bajadas y extendí los documentos sobre la mesa del comedor. Las partidas del registro civil, las notas de Benita, los recibos con sellos de fechas, todo encajaba como piezas de un mosaico que todavía no mostraba la imagen completa. Releí las discrepancias subrayando nombres y números. En un rincón del cuaderno escribí el nombre de una mujer a la que no veía desde hacía años. Trabajó con Encarnación cuando preparábamos la boda y fue testigo de trámites que entonces no entendí. Podría ser mi testigo silencioso. Me quedé un rato mirando su número en la agenda, dudando si marcarlo. Si Encarnación había borrado su propio pasado, esta mujer guardaba fragmentos. Decidí escribirle un mensaje corto neutro, pidiéndole tomar un café cerca del retiro sin mencionar nada más. No podía arriesgarme a alertar ni a Arturo ni a Encarnación. Mi corazón latía tranquilo, pero con filo. La calma antes de una jugada. Al llegar la tarde, crucé el paseo del Prado y entré en un café pequeño con cortinas verdes a 2 manzanas del retiro. La mujer ya estaba allí con un abrigo claro y las manos juntas sobre una taza. Me sonrió con timidez y bajó la voz. «No debería estar aquí», murmuró, «pero ya no puedo callar más». Me contó entre sorbos y silencios que había visto a Encarnación firmar contratos con nombres falsos, mover papeles de cuentas en el extranjero y prometer puestos a cambio de favores. Yo asentía sin interrumpir, tomando notas mentales y dejando mi móvil grabar discretamente en el bolsillo. No revelé mi plan. No pedí juramentos. Solo escuché. Mis pensamientos eran como un hilo tenso. Cada palabra que ella decía confirmaba lo que Benita me había advertido. Afuera las ramas de los árboles se mecían en un viento suave que no lograba calmarme. Mientras tanto, en otro punto de Madrid, Encarnación movía sus fichas. En una terraza elegante rodeada de conocidos, sonreía con la misma dulzura que usaba en las cenas familiares y lanzaba frases cuidadosamente filtradas. Pobre Dolores está confundida. Anda diciendo cosas sin pruebas. Su red de amigas repetía las insinuaciones como eco en un salón cerrado. Era su jugada de poder desacreditarme antes de que mi verdad saliera chiquita a la luz. En el café recibí una llamada anónima. Una voz masculina baja me dijo: «Están hablando de usted. La quieren pintar como loca». Colgué sin responder, respirando despacio. Sabía que 2 campos de batalla se superponían: su terraza y mi mesa, sus rumores y mis pruebas. Salí del café cuando oscurecía. Las farolas empezaban a encenderse y las fachadas brillaban húmedas. Caminé despacio por las calles de Madrid, con el teléfono en la mano y la carpeta azul apretada bajo el brazo. Sentía miradas detrás de mí, pero no aceleré. Envié un mensaje a Benita. «Es hora de sacar todo a la luz». Lo escribí sin temblar. La ciudad parecía contener el aliento. Las farolas parpadearon mientras doblaba la esquina y supe que el contraataque había comenzado de verdad y que ya no había marchas atrás. Entré en la notaría cuando aún olía a papel recién sellado y a café de máquina.
Llevaba la carpeta azul pegada al costado, oculta bajo el abrigo como si fuera un órgano prestado que mi cuerpo protegía por instinto. Las lámparas altas derramaban una luz limpia sobre las mesas de madera. Todo allí parecía ordenado, inmune a la mentira. Yo no. Por dentro la calma era una superficie tensada, sabía que cada hoja dentro de esa carpeta podía cortar. El oficial me pidió el DNI, comprobó mis datos sin levantar la vista y me indicó una sala pequeña donde me esperaba el notario. Firmé los poderes redactados por Benita con la precisión de quien ata un nudo marinero, ni flojo ni imposible de deshacer, pero firme para resistir el oleaje. Otorga poder para actuar en su nombre. Leyó él con tono neutro. Asentí. Mi mano no tembló. Pensé en Arturo de niño correteando por el pasillo con las rodillas raspadas y me juré no convertir esta batalla en un ajuste de cuentas, sino en una defensa. El notario estampó el sello. El golpe seco resonó como un pequeño martillo de juez. Guardé los originales. Respiré y salí a la calle con pasos cortos midiendo el suelo. Benita llegó media hora después con una carpeta gris y esa serenidad que solo tienen los abogados que han visto demasiadas caídas. Me condujo de nuevo a la sala. «Aquí está la copia certificada», dijo apoyando los documentos en la mesa como se deja un plato caliente. En la parte superior, un índice claro, extractos del registro, certificaciones de movimientos bancarios, notas simples, una cronología. Me señaló 2 discrepancias clave y el rastro de una firma que no pertenecía a quien decía. Escuché en silencio, anotando las horas, los nombres, los lugares. En mi cabeza repetí un guión que había ensayado en la noche, hablar con Arturo sin destrozarle. Ofrecerle hechos, no reproches. Dejarle un lugar para respirar. Practiqué mi respiración 4 tiempos para entrar, 6 para salir. Evité cruzar miradas con la gente del pasillo. No quería que nadie leyera en mis ojos el mapa de lo que iba así a suceder. «Hoy no discutimos», me dijo Benita. «Hoy colocamos piezas». Asentí. Al salir me metí los papeles por dentro del abrigo. El forro frío me recordó que aún era de mañana y que la tarde traería una sala, una mesa y un rostro que yo amaba, dividido por la duda. Por la noche llegué al piso de Arturo con una botella de vino que no pensamos abrir. Encarnación. Me recibió con una sonrisa impecable y un perfume nuevo. La mesa estaba puesta como para una fotografía, velas, servilletas con anillas doradas, platos grandes que nunca se usan entre semana. Arturo parecía cansado, la piel tirante alrededor de los ojos. «Mamá, siéntate», dijo y su voz me rozó con una ternura distraída. «No vine a cenar». Cuando las frases de cortesía se agotaron, dejé la carpeta sobre el mantel con la delicadeza de quien apoya una urna. «He estado hoy en la notaría», dije. «Necesito que escuchéis». Abrí la primera funda Poderes Notariales, copias compulsadas, un resumen de hechos. Hablé despacio sin elevar la voz, como se lee una receta que puede salir mal si uno corre. Encarnación no parpadeaba. Cuando mencioné la ausencia de registros de su colegiación y el movimiento de dinero hacia afuera, su sonrisa se quebró apenas lo justo para revelar el borde de una máscara. Arturo intentó intervenir, pero le pedí con la palma que me dejara terminar. Coloqué sobre la madera los documentos en orden como escalones. Cada uno llevaba un sello, una fecha, una firma. «Esto no es un juicio», dije. «Es una oportunidad para que la verdad entre por la puerta». El aire se espesó, y aún así mi voz siguió siendo la misma que usaba cuando Arturo de pequeño se atragantaba con una emoción firme, lenta, sin pánico. Encarnación reaccionó con la precisión de quien ha ensayado su papel. «Dolores, te estás confundiendo», pronunció dulcemente ofendida. «Estas copias no prueban nada. Hay homónimos, errores administrativos.
Tú sabes cómo es la burocracia. Se acercó a Arturo, le tocó el antebrazo como si lo rescatara de una corriente. Amor está cansada, desde que vendió la casa. La dejé hablar. No me defendí. Cada palabra que soltaba llenaba la habitación de humo. Yo abría ventanas con papeles. Saqué el certificado del notario, el índice de evidencias, los sellos azules. Aquí no hay homónimos, Encarnación. Hay fechas que no existen, hay firmas que no son tuyas, y hay un rastro que te pertenece más que tu propio apellido. Arturo miró a un documento, luego a otro, luego a mí buscando una orilla. ¿Es esto cierto?, preguntó finalmente con una voz que me partió en dos. Es verificable, respondí. No añadí más. No acusé. Apunté la lámpara hacia el papel, no hacia la persona. Encarnación retiró la mano del brazo de mi hijo y apretó los labios. El tique en su mejilla izquierda apareció y desapareció como una luciérnaga. No voy a tolerar esta humillación en mi casa, dijo alzando medio tono. Fue la primera vez que un hilo de metal atravesó su voz. Tus papeles, tus sospechas, tus visitas a notarios. Esto es una caza de brujas. La miré en silencio. El silencio no era vacío, era un espejo. Arturo, continuó ella, dile algo. Dile que pare. Él tragó saliva. Solo quiero entender, murmuró sin moverse de la silla. Dejé entonces un sobre pequeño junto a su plato. Esto es por si decides mirar más allá de esta noche, dije. No lo abras ahora. En su interior había una copia de la declaración de la testigo y una lista de contactos que Benita y yo acordamos mantener en reserva. Encarnación lo vio, y el brillo de sus ojos cambió de temperatura. ¿Qué más tienes?, disparó con una sonrisa afilada. Lo suficiente para no tener prisa, contesté. La vela frente a nosotros chisporroteó como si una corriente invisible la hubiese tocado. Comprendí que la noche acababa de nacer y que la verdad hablaría con una voz que no le pertenece a ninguna de nosotras. Guardé la carpeta, apoyé la mano sobre la mesa para incorporarme y sentí la madera firme bajo mi palma. No vine a destruir. Vine a sostener lo que aún puede sostenerse. Amanecí con el móvil vibrando sobre la mesilla como un pez fuera del agua. Mensajes, llamadas perdidas, notas de voz. La cena de anoche se había desbordado de la mesa al vecindario y del vecindario a los grupos familiares. Abrí la persiana. Madrid olía a pan recién hecho y a rumor. Antes de escuchar nada respiré hondo para no dejar que la marea decidiera por mí. Leí primero a mi hermana. ¿Estás bien? Aquí ya se comenta lo de Encarnación. Luego una vecina del edificio de Arturo. Anoche se oyeron voces. ¿Necesitas algo? No contesté a ninguna de inmediato. Puse agua a hervir, serví café y me obligué a mirar mi piso con la serenidad de quien toma medidas tras un temblor. La mesa con la carpeta azul, el abrigo tendido en la silla, el vaso con una línea seca de vino que no bebí. Sentí alivio por haber puesto los papeles sobre la mesa correcta, pero también una pena y es antigua que no tiene cura rápida. La familia no debería aprender de esta forma. A media mañana Benita me confirmó por mensaje que las copias notariales y el testimonio de la testigo ya habían sido formalmente presentados. Lo procedimental está en marcha, escribió. Ese lenguaje sin adornos me sostuvo. Pensé en todos mis años de silencio, en cómo había confundido callar con aguantar. Ahora el silencio empezaba a ser otra cosa, un lugar desde donde actuar con precisión sin gritos que empañaran la visión. Puse Epix en orden la cocina como si estuviera preparando una visita y me senté a repasar con lápiz una cronología breve para Arturo, fechas, movimientos, nombres. No quería aparecer ante él como una acusadora ni como una mártir, sino como lo que soy, su madre, ofreciéndole un puente para cruzar el río sin ahogarse.
Me puse los zapatos bajos, guardé en el bolso solo lo imprescindible y salí. En el portal, un matrimonio mayor me detuvo. «Dolores, te creemos», dijo ella apretándome la mano. No supe qué contestar. Solo asentí con una gratitud que me ardía detrás de los ojos. Cuando Arturo llamó al timbre, la tarde aún no había entrado del todo. Abrió despacio, sin prisa, por ser el primero en hablar. Traía ojeras de quien ha pasado la noche negociando con sus propios recuerdos. Le serví agua. «No vengo a pelear», dijo, y en su voz estaba el niño que pedía tregua después de romper un jarrón. «Lo sé», respondí, «y yo no vengo a ganar». Le ofrecí el folio con la cronología. No lo leyó de inmediato. Lo sostuvo como si el papel tuviera temperatura. «Encarnación dice que todo es un malentendido», empezó. No le interrumpí. «Dice que tú...» Se le quebró el hilo. «Que tú estás resentida desde que vendiste la casa». Sonreí apenas no por burla, sino para no llorar. «Arturo, yo escucho. Dime qué necesitas entender». Se sentó frente a mí. «Necesito que me digas si crees que ella me quería». Tomé aire. «Creo que te necesitaba, y que supo parecer lo que tú esperabas encontrar. A partir de ahí los hechos están aquí». Señalé la carpeta no a él. Fue acercando el papel a la mesa con movimientos lentos, como si colocara una pieza en un tablero delicado. «¿Y si no es verdad?», probó. «Entonces el papel no resistirá y se romperá por su propio peso», respondí. El silencio entre nosotros no fue vacío. Estuvo lleno de años compartidos, de desayunos de noches, con fiebre de balones en el pasillo. «Tengo vergüenza», dijo por fin, «por no haber visto». Le toqué la mano. «La vergüenza no te sirve ahora. Sirve mirar y decidir. Estoy aquí para eso». Antes de que se fuera le di el sobre pequeño que no abrió anoche. Lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta donde los hombres guardan lo que no deben perder. «No sé qué haré», confesó. «No te pido que me lo digas hoy», respondí. Lo acompañé a la puerta. En el rellano vaciló. «Si todo esto es cierto», murmuró, «tendrá consecuencias». Asentí. «Para todos». Lo vi bajar las escaleras como quien sale de un hospital sin correr, agarrándose al pasamanos, midiendo cada peldaño. Cerré y apoyé la espalda en la madera. No lloré. Puse la tetera otra vez como si el agua pudiera ocupar los huecos que deja el miedo. Salí a dar una vuelta hasta una placita cercana, donde los niños juegan a la pelota y las madres conversan de pie con bolso y chaqueta cruzados. El kiosco tenía el toldo medio bajado. El viento arrastraba hojas. Algunos vecinos me saludaron con un ánimo en los ojos. Otros apartaron la mirada con ese pudor que a veces duele más que el juicio. Me senté en un banco, a dejar que el cansancio hiciera su trabajo, y sentí el peso de los meses apoyarse por fin sobre mis hombros, no como carga sino como abrigo. Sonó el móvil. Número desconocido. Dudé un segundo y descolgué. Una voz neutra técnica dijo mi nombre completo y se presentó de manera escueta. Mencionó movimientos en el extranjero, un país que no era Andorra, una cuenta que podría estar vinculada a otra identidad. Habló de fechas que se cruzaban con viajes de encarnación, de capturas posibles, de una pista que no debíamos desperdiciar. «Le enviaré un sobre a su abogada», concluyó. «Pero debe actuar con discreción. No está sola en el mapa». Colgó. Tardé un momento en comprender que mantenía el teléfono aún pegado a la oreja. Las campanas de la iglesia dieron las 12 y el aire se llenó de un metal claro. Me levanté. La verdad había derribado la puerta de nuestra casa, sí, pero lo que venía no era solo recoger cristales, era seguir el rastro hasta el final. Miré la pantalla sin mensajes de Arturo. «No importa», me dije. «Cada uno tiene su tempo». Crucé la plaza con paso firme,
sintiendo que mi sombra ya no se encogía para pedir permiso. En la esquina la luz cambió a verde y supe que aún quedaba camino y que lo recorrería con los mismos zapatos de siempre, pero con otra planta. Al llegar al portal apreté la carpeta contra el pecho. La lucha ya no era por demostrar quién había mentido, sino por proteger lo que todavía podía salvarse. Y yo, que había sido invisibilizada sin ruido, había decidido no desaparecer. Crucé Pozuelo con la carpeta azul apretada contra el pecho. El portero me abrió sin preguntar. Las noticias corren más rápido que los ascensores. Arturo me esperaba en el salón de pie con las manos en los bolsillos, como cuando no sabe dónde dejarlas. No miré las paredes. Ya las conocía, fotografías recientes, nada de historia. Fui directa a la repisa. El reloj de sobremesa de mi marido, latón bruñido esfera marfil, con números romanos, marcaba las 11:22 con una paciencia que me dolió en los dientes. Dejé sobre la mesa el recibo preparado por Benita, datos, fecha, firma. «No he venido a humillar a nadie», dije. Arturo asintió sin levantar los ojos. «Lo sé, mamá». Envolví el reloj con mi pañuelo de lana despacio, como si arropio a un niño dormido. El metal estaba tibio por el sol de la mañana. Pensé que la memoria también guarda calor, si no la dejas en manos ajenas. Guardé el paquete en el bolso. «¿Necesitas algo más?», pregunté. «Solo tu permiso para marcharme en paz». «Lo tienes», dijo. Antes de salir toqué su brazo. «Aquí seguimos los dos. Procura comer». En el rellano el peso de la carpeta y del reloj se equilibró dentro de mí. Recuperar no es devolver la herida, es restituir la forma del árbol. En Chamberí dejé el reloj sobre la cómoda y llamé a Benita. Confirmamos bloqueos y avisos, alertas bancarias, cambio de contraseñas, revocación de poderes, revisión de beneficiarios, doble verificación en correo y cuentas. Ni un lamento, solo lista y lápiz. Después marqué a Soledad, la perito que colabora con Benita. Le envié 2 capturas antiguas que había pasado por alto con fechas que ahora encajaban en la investigación. «Discreción absoluta», pidió. «La tiene», respondí. Corté y me quedé mirando la pantalla apagada del móvil como si fuera un espejo. «No quiero que todo esto se reduzca a nosotros», pensé. «Quiero que sirva». Abrí la libreta y escribí un título sencillo. 3 señales. Debajo, sin adornos. 1. Prisa por vender tu casa por tu seguridad. Os. Aislarte de tus propias cuentas y papeles porque yo te lo gestiono mejor. 3. Presión para cambiar beneficiarios o firmar poderes por amor. O porque es lo lógico. Añadí una línea. Si dudas, consulta a un abogado de confianza y pide una segunda opinión en el notario. Mi letra salió firme. Quizá la firmeza es lo que queda cuando ya no te tiemblan las dudas. Coloqué el móvil sobre una pila de libros de recetas a la altura de mis ojos. Encendí la cámara. Me vi a mí misma, pelo recogido, arrugas sin maquillaje, la blusa clara detrás, la cocina con sus azulejos antiguos. No buscaba parecer joven, buscaba ser útil. Soy Dolores Villaverde. Empecé. Tengo 68 años y he aprendido esto a base de equivocarme. Fui punto por punto con voz de sobremesa, no de mitin. Conté cómo la urgencia es la máscara favorita del abuso, cómo el aislamiento te convierte en invitada en tu propia vida, cómo la palabra beneficiario puede sonar a cariño y esconder un despojo. No cité nombres. No acusé. Di caminos, pedir al banco alertas por importes, conservar copias, repartir llaves de la información entre 2 personas de confianza, no firmar nada sin 24 horas de enfriamiento. Terminé con un «no están solas», que me sorprendió sonando más verdadero de lo que esperaba. Revisé el video una vez sin editar. Lo envié al grupo del barrio, al de la parroquia, a la asociación de mayores.
Publiqué también en una página local de vecindario. Apagué la pantalla y me quedé un minuto escuchando el silencio de la casa distinto. Ya no era vacío, era espacio. Las respuestas llegaron como lluvia fina. Una viuda de Vallecas reconoció el patrón de su yerno y pidió el contacto de Benita. Un señor de Tetuán contó que le habían ayudado a cambiar la contraseña del banco y no sabía volver. Una vecina me escribió: «Gracias por decirlo sin gritar». Lloré un poco sentada al borde de la cama sin escándalo como riega una planta. En el salón, el reloj marcó y marcó, y cada golpe fue un regreso al comedor de mi casa vendida a la foto de mi boda, a la cuna de Arturo debajo de la ventana en verano. El tiempo al fin estaba de nuestro lado. Entonces vibró el móvil con el nombre que yo esperaba y temía. «Mamá», escribió Arturo, «quiero revisar contigo las cuentas que quedan. He pedido cita en el banco. Y, si te parece, podríamos cenar en tu casa cuando tú quieras». Miré la mesa vacía y la imaginé con pan sopa, una vela sencilla. «Con una condición», tecleé. «Dignidad en la mesa». Respondió enseguida: «Prometido». Fui a la cómoda, saqué el reloj y lo coloqué en el sitio exacto donde antes hubo un jarroncito de flores secas. El tic-tac se instaló como un latido nuevo. Preparé la mesa de 4 para 2 manteles blancos, platos llanos, cubiertos pulidos. En la cabecera dejé una tarjeta en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí mi nombre completo, letra por letra sin abreviar, como si cada trazo cosiera una parte de mi historia al tejido del presente. Cuando terminé, el reloj dio una campanada breve y sentí que aprobaba. Puse la mesa como quien recompone un retrato: mantel blanco, vajilla sobria, 2 copas y un jarrón pequeño con romero. En la cómoda el reloj de mi marido marcaba un tic-tac paciente que parecía zurcir la tarde. Coloqué una tarjetita en la cabecera y escribí mi nombre completo con letra alta: Dolores Villaverde. La dejé centrada, visible. No era un grito, era un orden. Esta noche no buscaba vencer a nadie, sino restaurar el sitio de cada uno. Encendí una lámpara baja, dejé la tortilla cuajada y respiré hondo. La dignidad, me dije también, se pone a la mesa. Arturo llamó con 2 golpecitos y una botella de Rioja, que sostuvo como un ramo de disculpas. Entró despacio, miró el reloj y luego la tarjeta. No hablé, lo dejé mirar. «Mamá», dijo, «gracias por invitarme». Le quité el abrigo, le ofrecí agua. La sed de claridad precede al vino. Empezó sin rodeos. «Lo siento, no supe ver y cuando quise ver tuve miedo». Alzó las manos vacías. Lo escuché como se escucha al mar cuando trae restos a la orilla. Se aceptan las formas sin registrar cada golpe. No le pedí explicaciones. Le pedí atención. La comida fue sencilla y por eso cierta. Partí la tortilla y el humo subió como una tregua. Hablamos sin alzar la voz. Él confesó sus cobardías los días en que prefirió el silencio cómodo a la pregunta difícil. Yo conté lo que aprendí: que callar no es rendirse si mientras tanto preparas la salida. Que la prisa es un disfraz peligroso. Que las sillas cuentan historias. A partir de hoy, propuse, una revisión semanal. Si recibes mensajes o visitas, me lo dices. Soledad y Benita estarán informadas. Nada de firmar sin abogado propio. Y en esta mesa respeto en el trato y en los asientos. En la sobremesa abrí un cuaderno. Escribí una lista breve: cuentas, claves, citas. Él añadió horarios en su letra apretada. «No te pido que me creas por pena», le dije. «Te pido hechos». Arturo se levantó, miró mi silla y sin teatralidad la adelantó un palmo hasta alinearla con el centro. «Para que no vuelva así a moverse», murmuró. Ese gesto selló más que cualquier promesa. Brindamos con un sorbo de Rioja y el reloj siguió marcando, como certificando el acuerdo.
Hablamos de cosas pequeñas que sostienen la casa. Le ofrecí café. Lo tomamos sin azúcar, con calma. Hubo silencios, pero no vacíos. Eran descansos. Él preguntó por el reloj. Le conté que su padre le daba cuerda cada sábado, que ese metal guarda la rutina de un hogar. Ese sonido, dijo, me recuerda que se puede volver al compás. Se puede, respondí, si cada uno mantiene el suyo y respeta el del otro. Me pidió permiso para revisar conmigo los papeles que quedan. Acepté con una condición: transparencia sin teatro, presencia no promesas. Luego recogimos. Lavamos los platos como si hubiéramos ensayado. Él enjabonaba. Yo aclaraba. Después cambiamos. No hablamos de encarnación. No hacía falta repetir pruebas ni sellos. Esa batalla discurría ya por sus cauces. Aquí tocaba el orden de casa. Sequé la vajilla, coloqué los platos, alineé las copas. Dejé la tarjeta sobre mi plato intacta. Se queda, dije. Es un lugar para mañana. Arturo miró alrededor con ojos nuevos. Puedo arreglar lo que rompí sin prometer, sino estando. Me lo preguntó con una seriedad que no recordaba. «Puedes», dije, poco a poco y con luz. Lo acompañé a la puerta. En el pasillo me abrazó con cuidado, como si la fragilidad fuera cristal y sin embargo piedra. «Gracias por dejarme volver así es entrar», dijo. «No has salido nunca», contesté. «Solo te había sentado mal». Sonrió de verdad. Antes de irse volvió a mirar la cabecera. «Mamá, tu sitio es el centro». No lo dijo para agradarme. Lo dijo para recordárselo. «¿Puedo venir el jueves?» «Puedes. Trae pan». Se rió quedo, y el pasillo dejó de ser un túnel. Regresé al salón y apagué una lámpara, dejando la otra encendida para que la casa respirara. Me senté frente a la tarjeta. Toqué el borde del papel. Estaba tibio por la luz. Pensé en todas las mesas donde fui orilla en las fiestas, en que mi silla quedó junto a la puerta, en las palabras que callé para sostener la armonía. Hoy no había victorias ruidosas. Había un pequeño rectángulo de cartulina que ordenaba el mundo. En la cocina el paño olía a pan caliente. Abrí la ventana, el barrio murmuraba platos y cubiertos. Madrid seguía su curso. También pensé en las mujeres que me escribieron tras el vídeo de las 3 señales. Algunas reconocieron patrones en sus casas y me contaron que pondrían sus propias tarjetas. Tal vez este nombre en el centro no fuera solo mío, sino un faro discreto para otras. Acaricié el lomo del cuaderno con la lista de normas. No eran cadenas, eran barandillas. Las familias, cuando tropiezan, necesitan algo a lo que agarrarse para no caer del todo. Aprendí que la paz no llega cuando el conflicto desaparece, sino cuando cada uno ocupa su sitio. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, el reloj dio las 9, una a una, como monedas que caen en una taza. Miré la tarjeta en su sitio y supe que ese pequeño rectángulo sostenía más que cartulina. Sostenía mi lugar, mi relato, el eje de una casa que vuelve a su compás. Apagué la última luz. Dejé preparado el mantel para mañana. Y al salir del salón no me llevé la tarjeta. Mi nombre se quedó donde debía, en el centro. Dentro de la sala de vistas de Plaza de Castilla, el aire olía a papel viejo y a lejía reciente. Me senté detrás de Benita y de Soledad, con el bolso en el regazo y el reloj de mi marido pesando como una certeza. No miré a Encarnación cuando la hicieron ponerse en pie. Miré al juez, a la madera clara, a los pliegos sellados que hablaban por mí. Se leyeron los asientos del registro, las incongruencias en la colegiación, transferencias cruzadas y el testigo. Cada documento caía como una gota fría en la frente. Benita habló con la precisión de quien cose una herida, ni una palabra más de las necesarias. Yo respiré al mismo ritmo que el tic-tac del reloj, anclando la memoria de mi casa vendida a esa mesa donde por fin se escuchaba la verdad. Encarnación
Intentó interrumpir su abogada. Le tocó el codo. El juez pidió orden. Cuando llegaron las medidas, el silencio se hizo más denso. El magistrado impuso restricciones, abrió diligencias sobre cuentas en el extranjero y ordenó un plan de restitución supervisado. No levanté la cabeza. Mi silencio era intención, no venía a vencer a nadie, venía a poner límites. Sentí el pañuelo con el reloj, el hierro tibio como si aún estuviera en la repisa de Carabanchel. Pensé en Arturo en la silla con mi nombre. El secretario terminó y las sillas crujieron. Entonces supe que lo peor había pasado. La verdad tenía voz y papel. Fuera del edificio esperaban murmullos y 2 cámaras. Benita habló breve y seca lo imprescindible. Soledad asintió y recogió una copia del auto. Yo bajé la mirada para no alimentar titulares. Mi silencio volvió a ser mi declaración tan firme como una puerta que se cierra sin portazo. Una viuda me reconoció por el vídeo de las 3 señales y apretó mis manos con gratitud tímida. No hizo falta nada más. Arturo estaba a mi lado sin discursos. Me ofreció el brazo y acepté. Caminamos hacia el retiro en paralelo, el paso igualado. Las hojas del otoño raspaban las baldosas, como si barrieran lo viejo. Hablamos de calendario, revisiones mensuales con Benita, alertas bancarias activadas, correos reenviados a un buzón común. Él no prometió imposibles. Propuso tareas y horarios. Ese lenguaje me sostuvo mejor que cualquier perdón. Nos sentamos junto al estanque. El viento movía el agua en ondas cortas. Pensé en cuántas veces el silencio había sido miedo y en cómo ahora era estructura. Le dije que no buscaba venganza, solo prevención y memoria. Él apretó mis dedos y mirando al frente, dijo que estaba listo para aprender a no borrar nuestra historia. Volvimos a casa por calles distintas a las de siempre, como si el mapa también hubiera cambiado. Fijamos una tarde fija de sobremesa para revisar papeles sin prisas y sin secretos, con café y una libreta única. Por la tarde preparé la mesa para 2 y volví a colocar mi tarjeta en el centro como un faro pequeño. Encendí la lámpara del salón, serví caldo y partí pan sobre un plato de loza heredado. Arturo llegó puntual con una lista de tareas cumplidas. Redirigió notificaciones, canceló cambios de beneficiarios, configuró alertas y fijó auditorías trimestrales con Soledad. Lo escuché con una calma nueva, tomando nota en la libreta. Comimos sin prisas, dejando que el ruido de la calle entrara y saliera por la ventana entreabierta. Hablamos de la soledad que confundimos con paz, del precio de callar, cuando el silencio se olvida de sí mismo. Le expliqué que callar puede ser poder, si se combina con preparación y límites claros. Él asintió y propuse una regla sencilla: ninguna decisión que borre nuestra historia. Arturo movió mi silla un palmo hacia adelante, alineándola con el centro de la mesa, gesto pequeño y definitivo. Yo respiré hondo y sentí que la dignidad podía afirmarse sin levantar la voz. Después recogimos juntos, con el ritmo doméstico que cura platos mantel, la flor del jarrón con agua nueva. Antes de irse me preguntó si podía volver el domingo con las últimas cartas del banco. Dije que sí, con una condición: respeto en la mesa y claridad en los ojos. Me besó la frente y dejó la casa como se deja una promesa, cerrando la puerta sin ruido. Esa noche abrí el cuaderno azul y, con Benita al teléfono, di el último paso. Constituimos un pequeño fondo vecinal para personas mayores afectadas por abusos económicos y publiqué una guía clara nacida de mis 3 señales. Desconfía de la prisa para vender. Protege tus documentos y no cambies beneficiarios sin un abogado independiente. Añadí teléfonos de asociaciones, un correo de referencia y un consejo que no sale en ningún manual:
Cuenta tu historia a alguien que te llame por tu nombre. No hubo fanfarrias, solo respuestas que encendían la pantalla como luciérnagas. 2 mujeres de Vallecas y un hombre de Lavapiés pidieron consulta. Una hija agradeció por su madre mucho. Sentí que lo que me quebró empezaba a sostener a otros. Guardé la carpeta en el aparador y dejé la tarjeta con mi nombre en el centro del plato como un sitio en reserva para el futuro. Abrí la ventana y entró el olor de Madrid cuando cae la noche, castañas asadas, lluvia tenue en la acera, una moto lejana. El reloj dio las 9 con un timbre limpio. Pensé en Encarnación sin rencor y en Arturo sin excusas. Pensé en mí no como vencedora, sino como dueña de mis límites. No gané una guerra, reconstruí una casa empezando por mi nombre en el centro y mi voz, por fin donde debe estar. Apagué la luz del salón y escuché el silencio que ahora me acompaña, no para ocultar, sino para sostener lo que importa. Soy Dolores. Si algo aprendí es esto: el honor familiar no se defiende gritando, sino poniendo límites claros y diciendo tu nombre en la mesa. Las tradiciones y las fiestas familiares valen cuando no borran a nadie. Proteged vuestros papeles, compartid vuestras dudas y no firméis con prisa. El silencio sirve si se acompaña de pruebas y apoyo. ¿Alguna vez sentiste que te apartaban de tu propia mesa? ¿Qué límites vas a colocar desde hoy? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde me escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos y compártela.